7 de la mañana con 45 minutos y como todos los lunes nos da un enorme gusto saludar en la línea telefónica al doctor Roberto Casellán, quien ya está preparado con su comentario. Doctor, le saludamos y le escuchamos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? Muy buenos días, Sonia, buenos días y un buen inicio de semana a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues el día, más bien en estos días, se han conmemorado, uno está por conmemorarse dos acontecimitos, digamos, claves en la formación de lo que podríamos llamar ya el antiguo Estado mexicano, el Estado hasta el cual estamos viviendo hoy, pero que, como vemos, poco a poco empieza a desvanecerse en la nueva historia o en los nuevos ritmos de la historia. Como todos sabemos, estos dos grandes acontecimientos, pues es una acción de un presidente creador de instituciones también, que es Lázaro Cárdenas, y la llamada expropiación petrolera, término que ahorita no nos dice absolutamente nada, pero que en su momento significó un gran acontecimiento, precisamente, perdón por la redundancia, pero significó algo extraordinario para la vida económica, política y social del país. Y también pues vamos a festejar o conmemorar el nacimiento de Benito Juárez, otro gran hombre. Vamos a hablar, el primero, Benito Juárez, es un creador de instituciones civiles. Yo creo que la gran mayoría de las instituciones civiles que actualmente inclusive nos rigen, claro, con sus sucesivas modernizaciones, parten precisamente de las acciones de este hombre, de Benito Juárez. A Benito Juárez se le conoce por muy pocas cosas, por algunas frases, por algunas imágenes simbólicas, pero que inclusive estas están desapareciendo, se están desvaneciendo, ya lo dije, en esta nueva historia de México. Algo importantísimo, sobre todo que hay que reconocerle a Benito Juárez, es como el ser el creador o el que pone todas las bases del Estado laico, pone todas las bases de lo que podríamos llamar, junto con ese Estado laico, una sociedad civil, digamos, que fue uno de los impulsores de la secularización de la sociedad desde el Estado, lo cual podría parecer una contradicción, pero no lo es. La sociedad secular en buena medida por el impulso que le da Benito Juárez. Él crea este Estado moderno, y digo crea porque en realidad en él se sintetizan todas estas ideas y todas estas luchas en las que él en cierto sentido, él participó, aunque estuvo como constituyente, pero no estuvo realmente, no participó en la Constitución, pero él sintetiza todas estas luchas, todos estos esfuerzos de los liberales mexicanos por construir un estado fuerte, un estado vigoroso, un estado moderno que fuera capaz de enfrentar todas las amenazas que se cernían sobre él en ese momento. Hay que recordar que después de la independencia de México, acordémonos que estamos hablando apenas a 50 años de que, o hasta menos de 50 años, de 45 años de que se hiciera la independencia de México, pues había necesidad de construir un estado fuerte, de construir un estado sólido y acabar con todos esos pleitos entre liberales y conservadores, pleitos pues muy sanguinarios. Entonces estamos hablando de un personaje que es yo lo considero así, sin menospreciar luego lo que vendría de la Revolución Mexicana, pero lo considero como uno de los creadores del Estado mexicano moderno, a partir de ideas muy concretas que dieron origen a la Constitución de 1857. El segundo hombre, Lázaro Cárdenas, también es un hombre de Estado. A esto me quiero referir. Eran dos estadistas que tomaban decisiones por el Estado, que sabían de lo que estaban hablando cuando se referían de México y sabían de lo que estaban hablando cuando se referían de soberanía y de independencia política. Creo, y me voy a venir ahora hasta la actualidad, que esto es lo que le falta a los gobernantes actuales. Los gobernantes actuales no tienen ni la menor idea de lo que es soberanía política, no tienen ni la menor idea de lo que es una independencia nacional. A Lázaro Cárdenas se le conoce sobre todo, hizo
muchas otras cosas, pero se le conoce precisamente por la expropiación petrolera. Y si algo es triste en estos momentos en que la expropiación petrolera, justamente es que la expropiación petrolera parece una mala broma o una broma de muy mal gusto. Precisamente en estos momentos que estamos viviendo alzas enormes en el precio de la gasolina, que estamos viviendo un tipo de movimientos sociales para que esto no se siga dando, que estamos viviendo la entrega del petróleo a empresas extranjeras del petróleo con todo y todo, expropiación, procesamiento, etcétera, pues el conmemorar o festejar, y por eso no se hace con bombo y platillo como se hacía antes, la expropiación petrolera, pues insisto, sería como una muy mala broma. El Estado mexicano entonces no tiene ahí nada que conmemorar, es una parte de la historia que la borran completamente, porque la defensa de los recursos naturales en ese momento era una forma de oponerse a las ambiciones imperiales, a las nuevas formas de colonización, que era la apropiación precisamente de estos, de estos recursos naturales por las potencias extranjeras. Acuérdense que después del colonialismo, las potencias extranjeras empiezan a controlar las materias primas sin necesariamente una presencia militar en los países. Entonces era un tipo de nacionalismo, pero no del nacionalismo como el que conocemos ahora, sino un nacionalismo, insisto, que era una forma de oposición, una forma de detener el avance de las potencias imperiales. Es decir, era un nacionalismo que era como una extensión de la independencia de México. Sin ese nacionalismo, obviamente, las grandes potencias extranjeras nos habrían arrasado. Pero otra cosa que se conoce muy poco de Lázaro Cárdenas es que durante su periodo se propuso también, pero obviamente hubo ahí una intervención de los Estados Unidos muy rígida, la liberación de la marihuana, que también es otro de los temas que estamos tocando actualmente. Finalizo diciendo que precisamente hay temas en la actualidad muy importantes que tienen que ver con estos dos periodos o con estos dos grandes hombres de Estado, con Benito Juárez y con Lázaro Cárdenas. Con Benito Juárez, por ejemplo, todavía tenemos la injerencia del clero en todos los ámbitos de la vida política de México. Si no, hay que preguntarnos por qué se retira la propuesta del aborto para mujeres violadas, y por qué también no tuvo cabida en el Congreso los matrimonios entre personas del mismo sexo. Hay que recordar que la ley Juárez también propuso la abolición de los fueros eclesiásticos y militares, y actualmente estamos viviendo el regreso de los fueros militares a través de la famosa Ley de Seguridad Interior, una ley que se está discutiendo, pero que ya desde este momento estamos viendo que es una ley hecha casi a medida para que el ejército vuelva a tomar el control de las policías de la seguridad, es decir, como se dice comúnmente, vuelva por sus fueros, y en este caso se aplica a la perfección esa frase: otra vez el ejército con fuero y la religión otra vez con fuero, o el aparato religioso, la iglesia, otra vez con fuero. En todos los ámbitos, veamos a todos los pueblos, los curas acompañan en las inauguraciones, bendicen las calles recién inauguradas, los monumentos, etcétera. Hay una presencia constante clerical en todas las actividades políticas de México, y habrá una mayor presencia, ya la hay, pero habrá una mayor presencia militar también en todas las acciones políticas de México. Eso nos indica que Juárez y su ley Juárez están desapareciendo, se está haciendo desaparecer la historia. Y el otro caso, ya lo hablamos, la legalización de la marihuana, pues estamos atorados nuevamente en debates que, imagínense, se dieron en 1936, más o menos, 38, debates que ya se dieron, que ya se llevaron a cabo, y sin embargo todavía seguimos atorados en lo mismo. No hemos avanzado mucho. En ese sentido, pues estamos atorados en el siglo XIX y estamos atorados en el principio del siglo XX, porque lo que sucede es que destruimos un Estado mexicano que había surgido con demandas originales desde la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana, y no hemos sido capaces de construir absolutamente nada. La historia ya no se reconoce
como tal, hemos desaparecido en la historia, de hecho hasta la presente pretenden desaparecer ya como una disciplina en la enseñanza, en la educación, y los festejos pues son festejos completamente vacíos que lo único que nos permiten es disfrutar de un puente a quienes podemos hacerlo y pues sencillamente recordar dos fechas que ya no tienen ningún sentido para los jóvenes actuales. Ese es mi comentario para el día de hoy. Así es, doctor, particularmente esta de la expropiación petrolera, que muchos se preguntan si hay algo que conmemorar, sobre todo pues en este discurso que ha pronunciado el fin de semana el presidente Enrique Peña Nieto, donde pues dice que esta apertura del capital extranjero en las inversiones para crecer la industria petroquímica en nuestro país van viento en popa. La verdad es que sí, es un escenario, un país ya muy poco, que tiene muy poco que ver con este que nos heredaron estos dos próceres que ya usted mencionaba, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Y gobernado por cínicos, además, porque el discurso de Peña Nieto y una gran mayoría de sus acciones son acciones completamente cínicas, porque si nos damos cuenta, es muy lógico que lo que está haciendo Peña Nieto es totalmente contrario al espíritu de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Quiero decir, no hay ni un solo referente, no hay un solo elemento que nos permita decir que son parte de la misma historia. Al contrario, lo que está haciendo ahorita o lo que se viene haciendo desde hace tiempo, que es la entrega paulatina del petróleo, de los recursos naturales, porque no es nada más el petróleo, está la minería, a las grandes empresas extranjeras, a los grandes consorcios ahora extranjeros, pues obviamente no tiene nada que ver con el espíritu que se planteó Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera. Hay una destrucción paulatina de la nacionalidad mexicana en ese sentido, y bueno, los responsables ahorita nosotros los elegimos y están en el poder. Claro, y recordando un poco este nacionalismo del que usted nos habla, el significado real de lo que esto tendría que tener, hay una carta pues que podríamos considerar una verdadera joya de la historia de nuestro país que le escribe Benito Juárez a Maximiliano cuando prácticamente le ordena que vaya a recibirlo en su desembarco en nuestro país, hablándole justamente del tema de la dignidad y del nacionalismo, que pues no le vendría nada mal al presidente darse una vueltita por ahí, que no le queda muy lejos en el mismo Palacio Federal, ¿no? No, pero qué bueno que recuerdas esa carta, porque de lo que estamos hablando, de lo que comencé a hablar también, es de jefes de Estado, es de personas con una estatura de constructores de historia. O sea, cada una de sus acciones, y por eso todavía los estamos recordando, a pesar de los esfuerzos que se han hecho por borrarlos, cada una de sus acciones eran para construir la historia con dignidad, precisamente. Y es algo que le falta muchísimo a la presidencia de México en este momento, dignidad. Lo que está haciendo Trump con los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos es algo que a la persona con la menor sensibilidad en este momento tendría que indignarle. Sin embargo, el presidente de México parece que tiene avena en las en las venas, y parece que no está sucediendo absolutamente nada. Yo me pregunto, y qué bueno que sacaste esa carta, porque yo me pregunto qué cosa habría hecho Juárez y qué cosa habría hecho Lázaro Cárdenas. Obviamente ellos ya tendrían una posición completamente decidida, una posición muy digna, como lo hizo justamente Juárez. Además, hay que recordar que Juárez lo hizo en términos muy precarios para la estabilidad política en México. Juárez estaba arriesgando su vida, sencillamente. O sea, no tenía nada ganado. No era el Juárez que ahora conocemos, el de bronce. No, era alguien que ponía en peligro su vida, que recorrió toda la República Mexicana en una carreta y con ejércitos persiguiéndolo. Entonces están dando ejemplos de dignidad, pero son ejemplos que ahorita a un Peña Nieto y a todos los que nos gobiernan, pues simple y sencillamente es imposible que los reconozcan, imposible que se reconozcan en ellos. Así es, doctor. Como siempre, un gusto saludarle y un gusto escucharle. Que tenga muy buen día. Igualmente, un gran abrazo, muy buen día. El doctor Roberto Castelán con su comentario de este lunes. Vamos a hacer una pausa, usted no se vaya, porque cuando regresemos estaremos haciendo un recorrido por la información nacional e internacional más importante de las últimas horas.